escuchaba, pero no puedo exponer aquí en YouTube. Ahora estamos con muchas tecnologías, entonces tenemos que Sí, correcto. seleccionar aquella, alguna de ellas, ¿no? Entonces, mucho gusto en verte acá, Arturo, muchas gracias. Bueno, señoras y señores, buenos días, buena tarde. Yo soy José Luis Carvalho, vicepresidente de Glenif. En mi nombre, en nombre de Jorge Gil, que es el presidente de Glenif, que no pudo estar con nosotros hoy por motivos de viaje, por Glenif mismo. Entonces saludamos a todos, damos bienvenidos a todos, saludamos a Arturo, que prontamente aceptó nuestra invitación para este outreach sobre sostenibilidad. Sostenibilidad es un tema, como usted lo sabe, que está en la arena de la profesión contable con mucha relevancia y que estará por mucho tiempo en esta situación. Estamos viviendo un momento muy especial de donde estamos en búsqueda de traer regulación contable de reporte de información de sostenibilidad. Entonces, con mucho gusto, Glenif está en este debate, así como otros que hemos promovido, outreach, encuentros, congresos. Entonces, este es el objetivo de Glenif, de hacer esta divulgación de estos temas. También invito a todos a participar del segundo Congreso Glenif, que estará el 20 y 21 de septiembre online para discutir las actualidades de las NIFs y también de sostenibilidad. Entonces, invito a todos también para estar con nosotros en este evento que es de extrema relevancia para la región. Entonces, voy a hacer una pequeña presentación de Arturo. Arturo Rodríguez participa con el Value Report Foundation, participa por muchos años, participó, ¿no? Arturo, me corrija si tiver alguna cosa no errada acá. Del SASB, ¿no? Como un Senior Analyst, Research Analyst, trabajó por más de 10 años nesta función y también de Deloitte en términos de sostenibilidad. Lidera esfuerzos en la región latinoamericana para hacer la divulgación de los principios de ESG y que se involucra la cuestión de sostenibilidad. Entonces, con mucho gusto, también quiero anunciar que con nosotros están los directores de Glenif, que hace parte del directorio de Glenif, para que podamos tener este evento también con mucha participación de todos que acá están. También tengo que destacar la participación del grupo de trabajo que, na verdad, es una comisión permanente de sostenibilidad que se crió dentro de Glenif para estudiar estos temas. Laura Asifonte está en el liderazgo de esta comisión. En el momento estamos haciendo el trabajo de estudios acerca de las dos normas. Creo que Arturo va a abordar este tema después, para lo cual debemos hacer nuestros comentarios al final del mes. Glenif, por cierto, estará haciendo su carta, emitiendo su carta comentario de una manera a colaborar con este proceso de regulación. Entonces, Arturo, a palabra es tuya. Es con mucho gusto que vamos a oírte sobre estos temas de sostenibilidad. Por favor. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a todos los que están aquí escuchándonos en las diferentes plataformas. Le agradezco mucho la oportunidad de hablarles sobre los proyectos de norma o borradores del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, de este organismo que la Fundación IFRS
creo a partir de noviembre del año pasado en la COP26. El día de hoy el objetivo es hablar de manera general sobre el contexto que nos trae aquí y que llevó al anuncio de la creación del ISSB, por sus siglas en inglés, de este Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad. Y también, obviamente, el objetivo principal de esta conversación es abordar sobre las características principales del proyecto de norma NIF S1 y el proyecto de norma NIF S2. El S1 es un requerimiento general que aplicaría a todas las empresas independientemente de su industria o su rubro. Y el S2, como lo veremos, es un requerimiento temático que se enfoca principalmente en la cuestión de cambio climático, riesgos y oportunidades ligados al cambio climático. Y finalmente, una reflexión sobre siguientes pasos y llamados a la acción por parte de la Fundación IFRS y la Value Reporting Foundation. Aquí me gustaría también hacer ahí una nota al pie, a pesar de que las diapositivas que ustedes verán el día de hoy vienen en el formato de la IFRS. Yo hoy en día represento a la Value Reporting Foundation, esta organización que es casa de los estándares SASB y el marco de reporte integrado, y que se unirá y se fusionará a la Fundación IFRS en un par de semanas más. Entonces, sin más, empecemos con un poco de introducción y de contexto. Para recapitular, mencionarles los tres grandes anuncios que se dan durante la COP26 por parte de la Fundación IFRS. En primer lugar, se habla del establecimiento, ¿no?, de este Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, o ISSB, de nuevo ya, como lo dije, por sus siglas en inglés. También se da un anuncio precisamente de esta consolidación de las que les hablaba, entre la Value Reporting Foundation, que tiene como herramientas principales el marco de reporte integral de los estándares SASB bajo el techo de la Fundación IFRS. Y la Value Reporting Foundation no es la única organización que se fusiona con la Fundación IFRS, porque también en noviembre del año pasado, desde la COP26, se anuncia que el Climate Disclosure Standards Board, el CDSB, también estaría uniéndose con la Fundación IFRS para empujar el desarrollo de este ISSB. Y en tercer lugar, se da también otro anuncio sobre el lanzamiento de unos prototipos de divulgación ligada a la sostenibilidad y que hoy en día son estos precursores hacia los proyectos de norma y los borradores que tenemos hoy en día en consulta pública. Entonces, estos tres anuncios ayudan mucho ahora sí que enmarcar la conversación del día de hoy, y empecemos dando un resumen, ¿no?, de cuáles son los objetivos principales del Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad. El objetivo principal, ¿no?, de este nuevo organismo, de este nuevo consejo que tiene ya la Fundación IFRS, es desarrollar lo que estamos llamando una base global de normas de información financiera sobre sostenibilidad y también una taxonomía digital para el etiquetado electrónico de la información que se genere a raíz de las normas de información financiera sobre sostenibilidad. El enfoque principal del ISSB es satisfacer las necesidades de información sobre temas ambientales, sociales y de gobernanza que tienen los inversores y que pudieran estos temas impactar, ¿no?, el valor de la empresa. También mencionar que la idea y la propuesta que trae el ISSB es una propuesta que se basa en marcos y estándares existentes. Esta es una gran noticia para las empresas, los preparadores y los inversores que ya utilizan hoy en día herramientas específicas para hablarle a sus inversores sobre sostenibilidad. Y el hecho de que la Fundación IFRS se esté fusionando con la Value Reporting Foundation, que es la organización que yo represento hoy en día, y por unas semanas más, y otras, indica, ¿no?, que el trabajo y el enfoque será basarse en principios, conceptos e indicadores que hoy en día están siendo utilizados por el mercado para hablar sobre sostenibilidad. Y finalmente,
también una característica muy importante del ISSB es que su propuesta promueve la modularidad con, por un lado, requerimientos específicos de cada jurisdicción que vayan más allá de lo que aborda el ISSB, que está enfocado solamente a los inversores, y también facilita la modularidad con otras herramientas que por décadas también han sido utilizadas para hablar sobre sostenibilidad, que van más allá de la audiencia específica del inversor. Una peculiaridad muy importante sobre la información sobre sostenibilidad es que, bueno, tiene muchas audiencias. El inversor no es la única audiencia que tiene apetito por esta información. Hay otros actores como los empleados de una organización, la cadena de suministro, los clientes, las ONGs, ¿no? Que tienen este apetito por saber cómo las empresas están desempeñándose en temas ambientales, sociales y gobernanza. Y entonces la propuesta del ISSB es precisamente ser esta base global que permita la modularidad con requerimientos específicos de cada jurisdicción y también con este otro grupo de actores que tienen apetito por información ASG. De manera visual, ¿no? Aquí lo que está tratando de hacer la Fundación IFRS es básicamente tener ¿no? estos dos consejos que ya conocemos, el YASB por un lado y el ISSB que se crea a partir de noviembre y que trabajen de manera conjunta. El primero, el YASB, para que siga desarrollando las NIF, ¿no? Las normas internacionales de información financiera que estandaricen la información que se incluye en los estados financieros. Y por otro lado, el ISSB, que desarrolle estas normas internacionales de información financiera sobre sostenibilidad, estas NIF sobre sostenibilidad, y que ayuden también a estandarizar la información que se incluye en los reportes sobre sostenibilidad o los diferentes mecanismos que las empresas utilizan para hablar de sostenibilidad y así los inversores puedan tener este conjunto completo de información sobre todos los riesgos y oportunidades que una empresa se enfrenta al poner en marcha su modelo de negocio. Aquí también me gustaría mencionar que el marco de reporte integrado de la Value Reporting Foundation servirá como un puente para conectar el trabajo del YASB y el trabajo del ISSB. Y también más adelante hablaremos sobre el rol que tendrán los estándares SASB de la Value Reporting Foundation en esta nueva propuesta. Entonces, visto de una manera muy ilustrativa y resumida, si pensamos que hay tres tipos de información que las empresas producen para divulgar, estas podrían ser categorizadas en estos tres bloques. El primero, información financiera, que es toda la información que ya conocemos incluida en las normas NIF que produce la Fundación IFRS y también otros mecanismos de estandarización como el US GAAP, etcétera, etcétera. También tenemos la información sobre sostenibilidad, que es este No cuadro. se oye nada, José. Disculpen, Le pongo esto. ¿hay ahí un micrófono abierto? Hay un micrófono abierto. Ya, pero sí me están escuchando. Sí, sí, Arturo, perfecto. Ah, perfecto. Perfecto. Ya, ok, de acuerdo. Entonces les decía que hay tres tipos de información, básicamente. Información financiera, que es lo que conocemos de las NIF tradicionales. Información sobre sostenibilidad, que son todos estos temas ambientales, sociales y de gobernanza que ayudan a entender cuáles son los impactos de los preparadores en el medio ambiente y la sociedad. Y también hay un mundo intermedio, el rojo, aquí en esta ilustración, que es la información financiera sobre sostenibilidad, ¿no? Estos subconjunto de temas ASG que son importantes para entender los impactos sobre el valor de la empresa. Entonces, si a esta ilustración yo le sobrepongo el logo de la Fundación IFRS y sus dos consejos, se entiende, ¿no? que el cuadro gris fuerte y el cuadro rojo estarán cubiertos por el trabajo de la Fundación IFRS
Y también le voy a sobreponer aquí los logos de las herramientas de la Value Reporting Foundation. Ya les mencionaba yo que el marco de reporte integrado, que es un marco que ayuda a conectar la información financiera con la información no financiera, servirá para unir el trabajo del YASB y del ISSB, y los estándares SASB serán un componente importante en los requerimientos industriales que sirvan para brindar información financiera sobre sostenibilidad. Y finalmente, una pregunta que nos hacen muy seguido, tanto a la Value Reporting Foundation como a la Fundación IFRS, es qué rol jugará el GRI, que es este otro estándar para divulgar información sobre sostenibilidad en este ecosistema y en esta propuesta que se está generando. Y básicamente el GRI, además de otros requerimientos jurisdiccionales que vayan más allá de lo que pide el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, bueno, tienen aquí su lugar en este cuadro un poco más grande, gris, y que, como ya lo decía, le hablan a un grupo más amplio de usuarios. En el mundo de la sostenibilidad se habla sobre esta dualidad de la materialidad, ¿no? Que por un lado del espectro tenemos materialidad financiera y cuyos usuarios son los inversores, y que ayuda a comprender, ¿no?, cuáles son los impactos de la sostenibilidad sobre el valor de la empresa. Y por otro lado del espectro tenemos la materialidad de impacto o la materialidad ambiental y social, y que tiene como principales usuarios a un grupo multiactor, más allá de los inversores, y que ayuda a comprender las contribuciones tanto positivas como negativas de la empresa en el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, de nuevo, una ilustración un poco para simplificar el rol de los diferentes actores y el rol que tendrá también el GRI, que es una pregunta que nos hacen muy seguido. Y en particular sobre el GRI, de noviembre para acá, desde la creación del ISSB, también ha habido bastante movimiento, porque la Fundación IFRS ha firmado un memorando de entendimiento con el GRI. Se firmó en marzo y ya se tuvo la primera reunión en mayo de manera conjunta. Y ahí este memorando de entendimiento y esta propuesta de colaboración está proponiendo, ¿no?, que el ISSB y los miembros del ISSB formen parte de los consejos consultivos del GRI, y también viceversa, para que haya muchísimo más alineación entre estas diferentes pilares de la divulgación sobre sostenibilidad. También se ha hablado sobre diferentes actividades que podrían ahora sí que hacerse para darle cabida a este memorando de entendimiento. Se ha hablado ya de realizar un calendario de reuniones y una hoja de ruta para continuar la colaboración. Se está hablando de hacer un mapa de equivalencia y de conexión entre los requerimientos de las NIF sobre sostenibilidad y los indicadores del GRI. También se está hablando sobre tener mejor comunicación externa para que el mercado entienda cuáles son las convergencias y cuáles son las divergencias entre ambas metodologías. Entonces, bueno, se está trabajando muy de cerca con el GRI para tratar de traer al mercado esta base global de estándares que incluya, obviamente, espacio para el GRI. Y ya con esto me meto un poco de lleno al contenido de los proyectos de norma. Les mencionaba, ¿no?, que en la COP del año pasado, en noviembre, se sacan los prototipos de divulgación, y estos prototipos hoy en día han evolucionado a ser estos proyectos de norma, que son el S1 sobre requerimientos generales y el borrador S2 para la divulgación climática. Mencionarles que la arquitectura propuesta dentro de estas normas es similar a la que ustedes ven aquí. Perdón. El componente central de ambas borradores es estos 4 círculos concéntricos que ustedes ven en la parte izquierda de la diapositiva, donde se le está pidiendo a las empresas hablar sobre gobernanza, sobre estrategia, sobre la gestión de riesgos y oportunidades, y sobre la transparencia en cuanto a indicadores, métricas y objetivos que tienen ligados todos, obviamente, a la sostenibilidad. Y hay 3 tipos de requerimientos
intrínsecos aquí en esta arquitectura, los requerimientos generales que, como ya les decía, aplican a cualquier organización y a cualquier preparador independientemente de su rubro o de su industria, requerimientos temáticos que abordan temas específicos en la agenda de sostenibilidad. El primer ejemplo de esto es de nuevo el borrador sobre cambio climático, pero hay ahí obviamente una agenda muchísimo más amplia de temas que pueden incluir agua, diversidad, biodiversidad más bien, capital humano, manejo de desechos, etcétera, etcétera. Entonces, conforme vaya pasando el tiempo, se van a ir desarrollando estos requerimientos temáticos más allá del que existe actualmente, que es el de cambio climático. Y finalmente, los requerimientos industriales, que estos sí abordan temas específicos sobre sostenibilidad en el contexto de cada industria. Y entonces mencionarles, ¿no?, que hubo varias organizaciones que ayudaron a crear los prototipos que se lanzaron en la COP26 y todos los conceptos, principios e indicadores de estos organismos que incluyeron el TCFD, obviamente la Value Reporting Foundation, el CDSB, la Fundación IFRS claramente, y también el Foro Económico Mundial y el CDSB, que no sé si ya mencioné, bueno, han estado participando en la arquitectura de estas normas y aquí les sobrepongo un poco los logos de estas organizaciones y cómo están siendo utilizados para alimentar el contenido de esta arquitectura propuesta. Entonces, empecemos a enfocarnos específicamente en las próximas diapositivas sobre el contenido del borrador NIF S1, que es este borrador sobre requerimientos generales. El borrador S1 lo que está básicamente proponiendo es requerir que las organizaciones y los preparadores proporcionen la información que sea material sobre todos los riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad ligados a la sostenibilidad que sean significativos y necesarios para entender y evaluar el valor de la organización. S1 es equivalente a la NIC 1 y la NIC 8 sobre presentación de estados financieros y sobre políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Entonces, obviamente, se está tratando de buscar paralelismo entre el trabajo del IASB y el ISSB, y este borrador básicamente es una puerta de entrada, por así decirlo, para que los preparadores empiecen a hablar sobre sostenibilidad y sobre estos riesgos y oportunidades ligados a temas ambientales, sociales y de gobernanza. Como ya lo mencionaba anteriormente, hay 4 pilares y elementos centrales sobre los cuales gira la propuesta del borrador S1, que es hablar sobre gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y oportunidades y métricas y objetivos. Y en las próximas diapositivas vamos a ver un poco qué significa cada uno de estos 4 elementos centrales. Pero en primer lugar, y a manera genérica, cuando el S1, el borrador S1 está hablando de gobernanza, bueno, básicamente lo que está pidiendo es que los preparadores den información que ayude a comprender cuáles son todos estos procesos, controles y procedimientos internos que están y que son parte del gobierno corporativo de la organización, que le ayudan a monitorear estos riesgos y oportunidades ASG y ligados a la sostenibilidad. En cuanto a estrategia, se está pidiendo información que ayuda a comprender cuál es la estrategia de la organización en el corto, mediano y largo plazo para abordar estos riesgos que ha identificado. En cuanto a gestión de riesgos, se pide información para comprender cuáles son todos estos procesos mediante los cuales se identifican, se evalúan y se administran los riesgos y oportunidades ASG que se han identificado como parte del ejercicio. Y finalmente, en cuanto al elemento central de métricas y objetivos, bueno, se pide información para comprender cómo la organización está tanto midiendo, monitoreando y gestionando estos riesgos y oportunidades. Y también, no solo eso, sino que dé información sobre cuál es su desempeño hacia los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza que se ha fijado para sí misma, ¿no? Entonces, que hable obviamente sobre cuáles son sus objetivos y cuál es su progreso hacia esos objetivos.
Entonces, en las próximas 4 diapositivas veremos un poco más a detalle lo que se está pidiendo a las organizaciones reportar en estos borradores. No me detengo en todos los puntos y todos los incisos, les menciono los más importantes. Por ejemplo, en cuanto a gobernanza, en el inciso B se está pidiendo que la organización hable sobre los diferentes organismos que tiene para abordar temas ligados a la sostenibilidad y cómo estas responsabilidades de estos organismos u órganos internos están reflejadas en los términos de referencia y los mandatos y políticas de la organización. En el inciso E de este apartado se está pidiendo información sobre cómo el organismo de gobierno corporativo y sus diferentes comités consideran estos riesgos y oportunidades cuando supervisan la estrategia general de la organización y su modelo de negocio. En el inciso F se pide dar información sobre cómo el órgano y sus comités supervisan precisamente este establecimiento de metas y objetivos del que hablamos anteriormente y cómo se está monitoreando el progreso hasta estas metas que se ha establecido la organización misma. Y clave aquí, cómo este progreso hasta estas métricas y objetivos está reflejado en la remuneración y ligadas al desempeño, ¿no? Y finalmente, en el inciso G, ¿cuál es el rol de la alta dirección en la evaluación y gestión de estos riesgos ligados a la sostenibilidad? Y cómo está la alta dirección supervisando todas estas cuestiones. También, en cuanto a estrategia, de nuevo hay varios incisos, no me da tiempo de leerlos todos, pero se está pidiendo a las organizaciones que hablen sobre cómo están identificando estos riesgos y oportunidades que pudieran tener efectos significativos en su modelo de negocio, estrategia, flujos de efectivo, acceso a financiamiento y costos de capital en diferentes puntos a lo largo del tiempo, en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los efectos que tienen estos riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad, tanto en el valor de la organización, en su modelo de negocios, en cómo piensa en su estrategia en los diferentes puntos del tiempo y también, obviamente, cómo afecta a su cadena de valor? Y también en el inciso E verán ahí que también se está hablando sobre resiliencia. Se necesita información para saber qué tan resiliente es la organización y el preparador ante estos riesgos ligados a la sostenibilidad. En cuanto a gestión de riesgos, el tercer elemento central, se está pidiendo información que ayude a comprender a los usuarios de la información cuál es el proceso que la organización utiliza para identificar y priorizar los riesgos sobre sostenibilidad que ha identificado. Eso ayuda obviamente a entender si ciertos riesgos son más importantes que otros. Habrá ciertas industrias que tengan un perfil de riesgo muchísimo más ambiental, por poner un ejemplo, que riesgos sociales. Habrá industrias donde sea viceversa, ¿no? Donde los riesgos sociales sean muchísimo más prevalentes que los ambientales. Entonces, parte de gestión de riesgos pide información para entender esta priorización de los riesgos y oportunidades que la organización ha definido. Obviamente, hablando de gestión de riesgos, también está pidiendo información para entender cuál es este proceso de gestión de riesgos dentro de la organización. Y finalmente, también hablar sobre la conectividad que tiene la sostenibilidad con los procesos generales dentro de la organización para administrar riesgos y oportunidades genéricos, ¿no? Entonces, sí se hace mucho hincapié entre la interconectividad de la información financiera y la información sobre sostenibilidad, y aquí se ve reflejado en el inciso C un poco sobre esta interconectividad. Y finalmente, el cuarto elemento central es el de métricas y objetivos. Aquí se está pidiendo, ¿no? Hablar sobre qué indicadores ya específicos, qué métricas específicos dentro de otras NIF sobre sostenibilidad la empresa está utilizando para transparentar su desempeño. Ya habíamos hablado sobre métricas y objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos se están estableciendo?
Y mencionarles en este apartado de métricas y objetivos también que, bueno, hoy en día estamos en un proceso de transición en el cual se tienen dos borradores, ¿no?, de NIF sobre sostenibilidad, donde quizá no se cubran todos los riesgos y oportunidades que una empresa identifique, ¿no? Solamente se tiene un borrador sobre cambio climático, quizá haya otros riesgos más allá del cambio climático que la empresa identifique, y para esto se está obviamente refiriendo a otros recursos, ¿no? En ausencia de una NIF sobre sostenibilidad, el S1, el borrador S1 direcciona a los preparadores a otros recursos para incluir información de métricas y objetivos ligadas a la sostenibilidad sobre estos temas que las NIF sobre sostenibilidad no estén cubriendo hoy en día, y entre estos recursos están incluidos los estándares SASB y otros marcos como el marco del CDSB, que también aborda cuestiones, por ejemplo, de agua y biodiversidad. Entonces, bueno, es básicamente este concepto de supletoriedad, ¿no? La forma en la que funcionan de manera conjunta el S1 y el S2 es, ¿no?, que si el S1 está pidiendo divulgar información material sobre todos los riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad, y la organización identifica que la divulgación climática y el cambio climático es uno de estos temas, entonces puede hablar y utilizar el borrador S2 para hablar sobre cambio climático, y en caso de que haya identificado otros temas que no están cubiertos actualmente por normas NIF sobre sostenibilidad, bueno, de nuevo se hace referencia y uso prioritario de otras herramientas, como son los estándares SASB, que ayudan con información industrial, específica para la industria, pues, el marco de CDSB, que como ya lo mencionaba, tiene guías específicas para abordar temas de agua, biodiversidad y otros temas sociales, y también se hace referencia a otros estándares y otros recursos, ¿no? Aquí es precisamente donde entra el trabajo de los estándares SASB en este concepto de supletoriedad. Entonces hay una unión muy importante entre lo que se ha realizado, ¿no?, para crear estándares industriales que arrojen información material sobre los riesgos y oportunidades específicos de cada industria, y el S1 toma precisamente a los estándares SASB como un recurso importante de referencia en caso de que no haya otra NIF de sostenibilidad que aborde esos temas que la organización haya identificado. Aquí dos ejemplos les muestro, ¿no?, de cómo funcionaría en la práctica el uso de las NIF S1 y S2 y los otros diferentes herramientas y referencias que está haciendo el S2. Si tomamos como ejemplo una empresa que se dedica a la industria ganadera, y esta organización, mediante su proceso de análisis de materialidad, ha identificado estos tres temas que ustedes ven ahí, el cambio climático, el uso de suelo, impactos ecológicos y la salubridad alimentaria como temas materiales ligados a la sostenibilidad, entonces el S1 lo que está básicamente proponiendo es que utilice al borrador S2 para abordar el tema de divulgación climática, y en específico el anexo B23, que habla sobre requerimientos industriales para la industria de la ganadería. Y para los otros temas que no existen hoy en día una NIF sobre sostenibilidad, bueno, ahí puede hacer uso de los estándares SASB que sí abordan estos tópicos ya hoy en día. De igual manera, otro ejemplo utilizando a la banca comercial, aquí es la misma idea, ¿no? El S1 obviamente pide a las empresas identificar cuáles son los temas ASG ligados a la creación de valor empresarial, creación, destrucción o preservación de valor empresarial. Y supongamos que un banco comercial identifica el cambio climático, la seguridad de datos y la privacidad del consumidor como temas importantes. Entonces, de nuevo, el S1 estaría direccionando a esta organización hipotética a el S2 para hablar específicamente sobre el cambio climático, y también al anexo B16, que es el requerimiento industrial y que incluye métricas específicas para bancos comerciales que están basadas en los estándares SASB y que también incluyen nuevos indicadores.
y así se aborde toda esta divulgación sobre el cambio climático. Y para los otros temas sobre seguridad de datos y privacidad del consumidor, bueno, no hay hoy en día una NIF sobre sostenibilidad sobre estos temas, y se estaría direccionando a la organización a otros documentos, a otros estándares, a otros marcos. Y también mencionar que los estándares SASB ahí obviamente tienen información sobre información e indicadores sobre estos otros temas. Ya la última diapositiva sobre el S1, les mencionaba yo que hace un gran hincapié sobre la interconectividad entre la información financiera y la información financiera sobre sostenibilidad. Esto se ve en diferentes partes del borrador, en diferentes lenguajes, ¿no? y apartados del borrador. Un gran componente de la interconectividad también tiene que ver con el momento en el que se produce la información financiera y la información sobre sostenibilidad. Lo que está proponiendo el S2 es proponer que ambos tipos de informaciones, tanto la financiera como la no financiera, se produzcan en el mismo tiempo, ¿no? Se publiquen en el mismo tiempo para que los usuarios de este tipo de información puedan utilizarlos de manera complementaria y entiendan, ahora sí que de manera holística, cuáles son todos estos riesgos y oportunidades que tiene una empresa, como ya lo decía yo, al poner en marcha su modelo de negocio. Y también mencionarles en cuanto a ubicación de la información sobre sostenibilidad, el S1, el borrador S1 no está siendo prescriptivo y está dejando muy abierta la ubicación en particular de la información sobre sostenibilidad, porque creemos que, bueno, esto va a facilitar la adopción de las normas NIF sobre sostenibilidad en las diferentes jurisdicciones, y también es un poco ahí dejarle esa decisión a los diferentes reguladores sobre dónde va a estar ubicada esta información sobre sostenibilidad. Disculpen, tomé un vasito de agua. Tenemos también unas cuantas diapositivas sobre el borrador S2. Como ya lo mencionaba yo anteriormente, es un borrador temático que se enfoca en temas de cambio climático, y su principal enfoque es requerir que las organizaciones proporcionen información material sobre los riesgos y oportunidades ligados al cambio climático que sean significativos y necesarios también para evaluar el valor de la empresa. Y esto incluye información sobre los riesgos climáticos físicos, sobre los riesgos climáticos transicionales, y no solo hablar de riesgos, sino hablar sobre oportunidades relacionadas al cambio climático. Habrá ciertos sectores, ciertas industrias que tendrán más oportunidades que riesgos, simplemente por el mismo modelo de negocios que tienen. Ejemplo de esto no es quizá las industrias que son parte del sector transportación. Hay muchas oportunidades relacionadas a mejorar la sostenibilidad del transporte mediante nuevos productos, mediante nuevos servicios. Entonces, sí recalcar que no solo se habla de riesgos, sino también de oportunidades. Y también mencionarles o recalcarles, porque ya se mencionó, que el borrador S2 viene acompañado de anexos industriales que subrayan y incluyen indicadores específicos para cada industria, ¿no? El cambio climático se traduce de manera distinta en diferentes contextos y en diferentes industrias, y estos anexos industriales precisamente abordan cuáles son los indicadores importantes sobre el cambio climático que pudieran afectar el valor de una empresa en el contexto de una industria en particular. No es lo mismo hablar de cambio climático en una empresa de hidrocarburos que hablar de cambio climático en una empresa de salud, y entonces precisamente estos anexos industriales hacen hincapié en estas diferencias. Así como el S2 menciona e incluye las recomendaciones del TCFD, así como el S1 incorpora las recomendaciones del TCFD y los estándares SASB, el borrador S2 hace lo mismo. También está basándose en el TCFD y las métricas industriales de los estándares SASB,
y básicamente es una fusión de estas dos metodologías, y esto nos trae de regreso a una de las diapositivas iniciales que les mencioné, en las cuales les mencionaba yo que la propuesta del ISSB es construir sobre lo ya construido, ¿no? Utilizar marcos y estándares existentes para crear su base global de normas internacionales sobre sostenibilidad. Y de nuevo, el S2 es reflejo de este deseo de construir sobre lo ya construido, ya que el S2 es consistente con las recomendaciones del TCFD sobre gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas de objetivos. Y también, como ya lo mencionamos anteriormente, está basado en estos estándares SASB. En ciertos momentos y para ciertas industrias los ha tomado tal y cual están los estándares SASB y los incluye en estos anexos industriales, y en otros momentos está mejorando la aplicabilidad internacional de los estándares SASB y también adicionando métricas nuevas que no están incluidas en los estándares SASB, ¿no? Entonces, no solo es construir sobre lo ya construido, sino mejorar sobre lo ya construido, y esto es ejemplo claro de lo que está pasando con las métricas SASB, donde de nuevo hay unas que pasan a ser tal y cual están, hay otras que están siendo mejoradas en su lenguaje para hacerlas muchísimo más neutras en su aplicabilidad global, y hay unas nuevas métricas que no estaban siendo parte de los estándares SASB y que son nuevas hoy en día. Y finalmente, las características principales de este proyecto de norma, propone hablar sobre planes de transición, básicamente requerir que los preparadores de la información divulguen cuáles son sus objetivos ligados a sus gases de efecto invernadero y si están utilizando ciertos esquemas de compensación para llegar a estos objetivos. Se pide hablar sobre resiliencia climática, ¿no? ¿Qué tan preparada está el preparador y la organización para hacer frente a diferentes escenarios en cambios climáticos, en diferentes escenarios, ¿no? de diferentes temperaturas, en alzas de temperaturas? Y finalmente, a nivel métrica y a nivel indicador, bueno, también se está proponiendo requerir la divulgación específicamente sobre emisiones de gases de efecto invernadero en sus tres diferentes alcances, el Scope 1, el Scope 2 y el Scope 3, que ya conocemos que son parte del protocolo de gases de efecto invernadero que se utiliza hoy en día por muchas empresas a nivel global. Y ya para terminar, bueno, sí, ¿cuáles son los siguientes pasos de estos borradores y a nivel general para la Fundación IFRS y el ISSB? Aquí tenemos los próximos pasos específicamente para los proyectos de norma. El fin de la consulta pública es este 29 de julio. Ya estamos a escasos 15 días, 2 semanas más o menos para que termine el periodo de consulta pública. Entonces, bueno, se está obviamente alentando a todas las organizaciones a dar retroalimentación sobre lo que sirve, sobre lo que no sirve dentro de estos proyectos de norma. Se planea que entre agosto y diciembre, obviamente el equipo del ISSB analice estos comentarios, delibere por parte de los consejeros del ISSB, ¿no? Qué va y qué no va, y se refinen los proyectos de norma para que tengamos a finales de este año, ese es el objetivo, las primeras normas NIF sobre sostenibilidad ya oficiales. De nuevo, esta es una fecha tentativa, todo dependerá de la cantidad de comentarios y de revisiones que se le tengan que hacer a los borradores. Y también mencionarles que a finales de este mes, a finales de julio, se consolida ya la Value Reporting Foundation dentro de la Fundación IFRS, y entonces a partir del 1 de agosto yo formaré parte, ¿no? del equipo del ISSB, y mis colegas de la Value Reporting Foundation harán lo mismo, ¿no? Entonces, importante mencionar que casi todo sucede a principios de julio. El 29 de julio, el fin de la consulta, y el último día de julio es la fecha en la que se consolida la Value Reporting Foundation y la Fundación IFRS. Hay dos maneras para participar en el periodo de consulta, mediante una encuesta y una carta. La fecha, de nuevo, 29 de julio, y ahí está el enlace para poder hacer la retroalimentación.
Y finalmente, un par de diapositivas más para terminar, hablándoles, ¿no? cuáles son las otras prioridades de la Fundación IFRS, más allá de estos dos proyectos de norma que están hoy en día en consulta pública. Tenemos 3 ejes de trabajo. El primero es el de taxonomía digital. Ya se publicó una propuesta de taxonomía digital que ayude al etiquetado electrónico de la información ASG. De hecho, hay ahí también una consulta pública sobre el tema de taxonomía digital. Entonces, bueno, se está trabajando obviamente mucho para hacer el consumo de la información muchísimo más eficiente. En cuanto a los estándares SASB, ya les mencionaba yo que ciertas industrias dentro de los estándares SASB tienen un sesgo un poco americano, porque el SASB empezó como una organización enfocada en el mercado americano. Entonces hay necesidad de mejorar la aplicabilidad global de algunos de los indicadores y es prioridad del ISSB continuar con este proceso de mejora, identificando cuáles son los indicadores que tienen este sesgo y hacerlos muchísimo más neutros en su lenguaje. Y además también, como ya lo mencionaba también anteriormente, incluir o identificar cuáles son las métricas que no están incluidas en los estándares ASBI que pudieran ser útiles para los inversores. Y finalmente, el tercer gran eje o prioridad es definir un plan de trabajo y para esto se planea hacer una consulta sobre la agenda futura del ISSB, donde se pida retroalimentación sobre cuáles son los temas sobre sostenibilidad, obviamente, que el ISSB debería de estar enfocándose en el futuro. ¿No? ¿Cuáles son estos requerimientos temáticos de los que ya hablamos que pudieran ser los siguientes en entrar al debido proceso del trabajo del ISSB para en un largo plazo, ¿no? empezar a tener todos estos conjuntos de normas NIF sobre sostenibilidad que no solamente aborden el cambio climático, sino que aborden otros temas. Y ya esta es mi última diapositiva, sé que he hablado mucho el día de hoy, sé que hay mucha información, pero bueno, hay un llamado a la acción muy, muy particular por parte de la Fundación IFRS. A los preparadores de la información se les está pidiendo iniciar o continuar utilizando las herramientas sobre las cuales se va a basar el trabajo del ISSB, ¿no? El marco de reporte integrado, los estándares ASBI, las recomendaciones del TCFD. Todas estas son herramientas cuyos principios, conceptos e indicadores van a ser incluidos en el trabajo de estas NIF sobre sostenibilidad. Entonces, bueno, cualquier esfuerzo que hagan las empresas y los preparadores hoy en día en utilizar estos diferentes marcos y herramientas va a ser recompensada en el futuro cuando se vean reflejados estos principios, conceptos e indicadores en las NIF sobre sostenibilidad. El otro gran llamado a la acción es participar en las consultas públicas, no solo la del ISSB, que termina el 29 de julio, sino también hay un periodo de consulta abierta en otras jurisdicciones, como es la de EFRAG. Hubo una consulta abierta por parte de la SEC en los Estados Unidos, también se estaba alentando ahí obviamente a participar en ese periodo de consulta pública y entonces, bueno, ¿no? Hay ahí mucho movimiento a nivel standard setter para crear estas normas a nivel global y finalmente la invitación a mantenerse informado sobre todos estos temas que evolucionan de manera muy, muy rápida. Estamos viviendo en un ecosistema y trabajando en un ecosistema que se desenvuelve muy rápido, muy fluido. Entonces, bueno, siempre es bueno mantenerse informado sobre todo lo que está sucediendo y también la invitación está ahí para mantenerse informado mediante nuestra newsletter y habrá obviamente muchísimas noticias en los próximos meses sobre el trabajo de los borradores y sobre la agenda futura del ISSB. Así que con esto, bueno, me despido esperando que toda esta información haya sido de mucha utilidad. Sé que fue mucha información, pero de todos modos espero haya brindado este panorama un poco más genérico sobre qué incluyen estos borradores y hacia dónde va el trabajo de la Fundación IFRS y el ISSB. Así que muchas gracias y estoy también pendiente de preguntas y respuestas. Gracias, Arturo. Excelente presentación con un contenido muy claro, un resumen muy objetivo. Yo tengo acá un par de preguntas para usted. También creo que el participantes de la comisión que está a estudiar
dentro de Glenif este tema puede tener también. Yo voy a empezar con una pequeña pregunta. Es que entiendo que la parte relativa a riesgos de oportunidad, relativa a sostenibilidad, es una parte clave del proceso, ¿no? Porque es allá que toda la discusión empieza, cómo miramos, cómo que enxergamos esto, ¿no? Gostaria un poquito de su comentarios acerca de la importancia de cómo una compañía, una entidad, debe efectivamente conducir esta tarea. Sí, mira, parte la propuesta de la ISSB de utilizar los estándares SASB como base para parte de su análisis y de sus métricas y objetivos, bueno, involucra obviamente entender en primer paso cuáles son todos estos riesgos que pudieran afectar a la empresa, ¿no? Hacer este análisis de materialidad. Entonces, el SASB en su momento creó un proceso para identificar industria por industria ¿cuáles son precisamente estos riesgos y oportunidades, no? Hubo un proceso donde se juntaron empresas, inversores, académicos y diferentes actores y analizaron cuáles pudieran ser todos los riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad que pudieran afectar a la empresa dentro de una industria. Básicamente se creó consenso sobre precisamente este conjunto de temas y el borrador S1 está haciendo hincapié en que, bueno, las empresas pueden utilizar herramientas que hoy en día ya hay en el mercado y que ayudan a identificar este tipo de riesgos y oportunidades. Obviamente cada empresa es distinta, cada organización es distinta y tendrá diferentes riesgos y oportunidades, ¿no? Entonces, el trabajo y la responsabilidad siempre recae en el preparador, en la organización, pero bueno, sí se hace hincapié en que puede hacer uso esta organización hipotética en recursos que hoy en día ya existen para hacer este análisis. Excelente, Arturo. Ahora tenemos acá preguntas de Hernán, que levantó la mano primero. Muchas gracias, José Luis. Primero que Hola. nada, Arturo, felicitaciones por la exposición muy clara y muy completa. A mí hay algunas cuestiones que me preocupan sobre todo del proyecto 1, porque me parece que estamos justamente en un momento bisagra, un momento clave para poder sentar unos criterios que a futuro nos permitan trabajar con claridad conceptual a todas las partes. Y por un lado, en algunos pasajes del proyecto se habla de que hay que conectar a la información sobre sostenibilidad con la información financiera, y en otras partes se habla de que la información sobre sostenibilidad que importa a los inversores es un tipo concreto de información financiera. Con lo cual, mi primer, a lo mejor, aporte, comentario, es que si esto está pensado, y yo por lo menos lo considero así, ¿no? Que la información que va a surgir de aplicar las NIF de sostenibilidad va a ser información financiera, está implícito en su naturaleza la conectividad. Es como pensar que los estados financieros, que también son una forma concreta de información financiera, no pudieran estar conectados con la información financiera, que en el marco conceptual no se la define por lo que es, sino por sus objetivos. Cuando uno va al marco conceptual, no hay una definición de qué es la información financiera, sino de cuál es su objetivo, que es básicamente proporcionar información útil para inversores, prestamistas y otros actores actuales y potenciales para decidir asignarle recursos a los usuarios. Con lo cual, si uno
conoce a la información financiera por su objetivo y no por una definición prescriptiva de lo que es, y atendiendo a los objetivos de la información que va a producirse a partir de las NIF-S o las NIF de sostenibilidad, creo que no habría que hablar de conectividad con la información financiera, a lo mejor conectividad con los estados financieros para lograr una armonía hacia adentro de la integralidad de la información financiera, porque entiendo, repito, que esta información es información financiera toda vez que se está buscando relevancia para los inversionistas. Por lo tanto, desde el momento en que se comparte objetivo con cualquier tipo de información financiera, lo es. Y en esa línea también, y pensando en la conectividad del trabajo de los dos consejos, del ISSB y del IASB, creo que o pregunto si hay algún proyecto para, en el mediano plazo, tratar de incluir estas referencias en el propio marco conceptual, porque leyendo el apéndice C de la NIF S1 del borrador, uno lo que entiende es que el marco conceptual de la información financiera es aplicable tanto para el desarrollo de las NIF de contabilidad como de las NIF de sostenibilidad. Habría diferencia en la naturaleza de la información, pero no en el objetivo. Por lo tanto, hoy encontramos referencias en el marco conceptual a los estados financieros como una forma concreta de información financiera con propósito general, y particularmente los capítulos 3 a 8 se dedican exclusivamente a conceptos que rigen luego la emisión de las NIF de contabilidad. A lo mejor una manera de integrar a los dos consejos sería pensar en un marco conceptual para la información financiera que integre tanto a la de naturaleza contable como a la de naturaleza de sostenibilidad. Bueno, si eso también forma parte de algún tipo de iniciativa que estén pensando los dos consejos. Gracias. Sí, gracias, Hernán, muy completo el comentario. Creo que sí, ¿no? Sobre tu primer comentario, creo que es cuestión de semántica, ¿no? La información financiera sobre sostenibilidad es un tipo de información financiera. Ahí es nada más una cuestión lingüística de semántica. Sí hay, a tu segunda parte de la pregunta, sí hay ahí un proyecto y también un órgano que va a estar no supervisando, pero aconsejando al ISSB, al IASB y a la Fundación IFRS de manera general en cómo ir conectando la información financiera sobre sostenibilidad con los estados financieros, ¿no? Como bien mencionas. Hay diferentes grupos y órganos dentro de la Fundación IFRS y el ISSB que van a estar aconsejando este proceso y precisamente hablando sobre la Value Reporting Foundation. Bueno, nosotros traemos a la mesa esta experiencia ya de haber trabajado y desarrollado este marco para los reportes integrados que precisamente empieza a conectar esta información sobre sostenibilidad con la información financiera tradicional, ¿no? Entonces, algunos de los consejeros que fueron parte del consejo directivo del IIRC, esta organización que desarrolló el marco de reporte integrado, serán parte individualmente, ¿no? Parte de estos nuevos organismos que se están creando para aconsejar al IASB y al ISSB en cómo conectar las NIF y las NIF sobre sostenibilidad. Entonces, sí hay ahí una propuesta, una necesidad, inclusive, obviamente, de conectar estos dos mundos contables y de sostenibilidad, y esto se ve reflejado a nivel organismos y comités que se están desarrollando dentro de la Fundación IFRS, ¿no? Vivimos, ¿no? en esta etapa como intermedia, donde no hay todas las NIFs necesarias, donde estamos en este periodo de transición. Entonces, el cómo
se va a ver esta conexión. Todavía está por definirse a nivel NIF, pero bueno, sí está obviamente ahí el deseo y la necesidad de hablar sobre conectividad. Gracias, Arturo. Ahora tenemos cuestión de Elsa. Gracias, José Luis, y gracias, Arturo, como siempre, una muy buena presentación y gracias por el apoyo en esta difusión. Mira, mi pregunta, son varias preguntas, pero todas relacionadas con lo mismo, con el tema de los estándares SASB. Entiendo que al absorberse, al fusionarse y quedar absorbida la Value Reporting Foundation, esos estándares SASB en automático tendrá ya la etiqueta de estándares IFRS. Es una primera pregunta. La segunda pregunta es, entiendo que los estándares SASB están organizados por industria, pero los estándares de la fundación del ISSB están organizados en forma temática. No veo ahí, no sé si han detectado algún tipo de conflicto en ese enlace que pudieran tener entre los estándares. Y la última pregunta es, bueno, pues es un paquete muy grande de estándares, mucha información nueva. Y en este proceso de auscultación, pues la lógica también sería opinar al respecto, pero la verdad es que no está dando tiempo de hacer revisión de tales estándares para opinar. Eso es una cuestión que hemos detectado en forma generalizada. Y la pregunta es si estos estándares ya han sido antes auscultados en forma pública en algún ambiente. Gracias, Arturo. Sí, empiezo con la última parte. El SASB en su momento, la organización SASB en su momento, antes de que fuéramos Value Reporting Foundation, etcétera, sí pasó por un proceso público de poner en consulta pública sus estándares y el contenido de sus estándares. Como ya les mencionaba, ¿no? Se crearon estos grupos de trabajo de inversores, empresas, académicos, ONGs, etcétera, etcétera, para ir definiendo cuál era el subconjunto de temas ASG que pudieran tener conexiones con la materia financiera. Se crearon los indicadores y tanto los tópicos como los indicadores se pusieron a consulta pública. Entonces, bueno, el SASB modeló su trabajo y su forma de desarrollo de estándares con el FASB en mente. Entonces, sí hubo periodos de consulta pública para comentar en el contenido de los estándares SASB. La segunda parte de la pregunta era esta disyuntiva entre lo temático y lo industrial. Sí, aquí la propuesta no es esta arquitectura que les mencionaba, ¿no? De tener requerimientos generales, temáticos e industriales. El requerimiento temático tiene estos anexos industriales donde ahí se empieza a vislumbrar un poco cómo jugarán los elementos específicos de la industria en el contexto de ciertos temas. Obviamente, conforme vayan evolucionando las NIFs de sostenibilidad, se empezarán a tomar los diferentes indicadores sobre agua, biodiversidad, capital humano, etcétera, etcétera, y se incluirán como anexos y así como lo vemos hoy en día en el borrador S2. Y a final de cuentas, habrá ciertos temas donde no haya un requerimiento temático y que por ende no incluyan precisamente estos indicadores SASB ya bajo el lente de la Fundación IFRS, que se necesite abordar de cierta manera porque siguen siguen indicando cuestiones ASG importantes para la empresa que no están cubiertas en ninguna otra requerimiento temático, ¿no? Entonces, no sé si me explico. Esto va a ser un proceso, se van a agarrar los diferentes temas, la agenda va a ser temática, se van a tomar estos anexos industriales y después, a final de todo este proceso, veremos, ¿no? Cuáles son los indicadores dentro de los estándares ASI, por ejemplo, que no han sido tomados por ningún tema y habrá oportunidad de hacer estos requerimientos industriales que no estén cubiertos por ningún tipo de tema, pero de todos modos que sean importantes para comprender los riesgos y oportunidades ASG de la organización. Y la verdad es que la pregunta número 1 ya la olvidé un poquito. Básicamente, sí, en automático, al quedar lista la fusión,
de la fundación con el ISSB, de la Value Reporting Foundation, se van a etiquetar estos estándares con la marca, déjame decirlo así, IFRS, IFRS, sí. o seguirán viviendo con SASB. No sé. Ahora sí que pasan a ser los estándares SASB como parte de la familia de Sí. la Fundación IFRS, se etiquetan como tal. Entonces, de hecho, el equipo de comunicación de la Value Reporting Foundation está precisamente trabajando hoy en día para ponerle a todos nuestros 77 estándares, estándares SASB, ahora parte de la Fundación IFRS. Ok. Muchas gracias, Arturo. Muy amable, muy claro. Bueno, Arturo, una otra cuestión que también yo creo que es para el público que nos oye, es la fecha de validez que se espera que tenga al final de este proceso. Yo sé que esto es siempre al final que se define. Y también el reporte de información de sostenibilidad. ¿Esto será separado o es una opción de hacer en conjunto con los estados financieros? Sí, en cuanto a la fecha de aplicación, precisamente hay una de las preguntas dentro de la consulta es, bueno, ¿cuándo sería bueno empezar ya a aplicar estas normas? No hay una fecha definida, se está pidiendo retroalimentación sobre qué le funcionaría al mercado, ¿no? Y cuánto tiempo necesita para prepararse para divulgar este tipo de información. La segunda pregunta era sobre... Perdón. Sobre el reporte. Sí, ¿en dónde? Sí, aquí como lo mencioné durante la presentación, el S1 lo está dejando muy abierto, no está siendo prescriptivo de que la información se tiene que incluir dentro de los estados financieros. Se entiende por parte del ISSB que hay diferentes canales que las empresas hoy en día utilizan para reportar información sobre sostenibilidad y se está dejando básicamente a cada jurisdicción definir este canal para divulgar la información. No está siendo prescriptivo, lo único que sí está sucediendo es que se pide que sea en el mismo momento, ¿no? Que la información financiera tradicional con la información sobre sostenibilidad se reporte en el mismo momento para que el inversor tenga el paquete completo de información. Perfecto. Bueno, José Luis, tenemos ahí una pregunta. en el chat hay algunas consultas también. Sí, Sí. disculpen, nada más mencionar que, bueno, la sesión estaba programada para hasta las 11 de tiempo de México, ya nos pasamos 15 minutos, yo tengo que salir a otra llamada, que ya voy tarde, pero de todos modos, cualquier pregunta que haya quedado pendiente, yo feliz de contestarla vía correo. Lamentablemente no da tiempo para contestarlas todas, pero estoy feliz de contestarla vía correo. Arturo, imagino que hay muchas preguntas y el tiempo es escaso para todos. Nosotros solamente podemos agradecerte de su tiempo, de su participación, para aclarar estos aspectos. Como el tiempo ya no tenemos más disponible, agradezco a usted. Pido que quien tiene cuestiones, por favor, no envíe, que haremos a llegar a Arturo. ¿Ok, Arturo? Y así nos despedimos. Laura, ¿quiere hacer algún comentario también muy rápido? No, bueno, buenos días a todos. Como lo dejé escrito en el chat, muy buena la presentación, muy clara. No, y solamente la pregunta era por el tema de las pymes, pero bueno, aguardamos que la responda vía mail. Gracias. Okay. Sí, y acabo de poner mi correo en el chat para que lo tengan y me hagan llegar ahí sus preguntas y con muchísimo gusto las respondemos. Por favor, Arturo, esto es nuestro público en la región, son los pymes, son lo más importante. Claro. Entonces, esta es una preocupación nuestra. Por cierto, vamos a tener un enfoque de esto en nuestra análisis también. Entonces, muchas gracias a todos. Despedímonos acá en nombre de Glenife, invitando de nuevo a ustedes
a participar del segundo Congreso GLENIF 20-21 de septiembre, a donde vamos a hablar sobre esto, entre muchas otras cosas relacionadas a las NIF, ¿no? Entonces, señoras y señores, muchas gracias. Nos despedimos acá y hasta la próxima oportunidad. Buen día a todos. Muchas Gracias. gracias. Buen día, hasta luego. luego, gracias. Saludos. Hasta luego.